Bueno, estamos ahora con el embajador Eduardo Ponce y con Farid Cajat, internacionalista de la Universidad Católica, por este artículo aparecido en la revista Quehacer de Osvaldo de Rivero, embajador también. Chile provocaría un incidente armado contra el Perú, y lo que dice en esencia es que el próximo año en Chile hay un proceso electoral, el presidente actual tiene muy baja popularidad, entonces el nacionalismo va a tender pues a exacerbarse, y habrá la tendencia, digamos, de los estrategas a inducir una suerte de situación que lleve a una negociación directa entre Perú y Chile, y como resultado de la cual el Perú tenga que verse obligado, ante la superioridad militar enorme de Chile, a no aceptar un fallo de la Haya que pudiera ser adverso a Chile o favorable al Perú. En fin, es algo así. Más o menos por ahí va este artículo. Embajador, ¿cuál es su opinión acerca de esto? Es un poco tremendista el artículo, pero digamos lo que dice es Chile no va a aceptar un fallo adverso y tiene para no aceptarlo pues un poderío militar que lo va a hacer sentir de alguna forma. Bueno, entre el tremendismo y la fantasía, a veces los linderos son un poco difusos. Pero a mí lo que me ha extrañado, y lo he puesto en blanco y negro en algún artículo mío, es que a mí me preocupa que esto no provenga de una fuente o de un análisis más bien castrense, ¿no? Porque en ese caso sorprendería menos. Proviene de una fuente diplomática y además toma... O sea, hay problemas importantes en los cuales uno puede construir toda una hipótesis teórica torciendo o escogiendo elementos, ¿no? Aquí el primero que yo recuerdo es una alusión a un diplomático inglés que nació antes de la guerra franco-prusiana, ¿no? Earl Crowe es... que era hijo de alemana, además, y que nació en Alemania, y que después se casó con alemana, y que hablaba alemán mejor que inglés, lo hablaba con acento alemán. Es verdad que después fue viceministro de Relaciones Exteriores y qué sé yo, pero evidentemente traducía el pensamiento de Clausewitz, ¿no? de Bismarck, y ese es el punto de referencia que toma Rivero para construir su hipótesis, ¿no? Digamos, un tanto era la época pues de en que los conflictos internacionales se resolvían por la fuerza. Ese era el método no de solución precisamente pacífica preferido. Él dice que el Consejo en el Perú se piensa que si Chile no acepta el fallo que le fuese adverso, entonces el Perú acudiría al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que de alguna manera obligaría a Chile a someterse, pero dice que eso no va a funcionar, que eso no es así, que el Consejo de Seguridad jamás ha actuado de esa forma, y que eso no es un arma que se va a poder. En última instancia lo que está diciendo es que si no nos armamos, esto no va a funcionar. Pero una cosa es la hipótesis de que Chile no acepte el fallo y otra que provoque un incidente para forzar una negociación política. Son dos situaciones distintas. Claro, claro. Sí, él plantea lo segundo. Yo creo que lo primero cabe dentro de lo posible, aunque concuerdo en que es altamente improbable. En todo caso, respecto al Consejo de Seguridad, la idea de que nunca lo ha aplicado antes, que nadie, salvo Estados Unidos, que yo recuerde, ha desacatado deliberadamente un fallo de la Corte Internacional de la Haya, ¿no? Digamos, entonces no ha habido necesidad, que yo recuerde, de acudir al Consejo de Seguridad. El único caso de un país que no acató un fallo, hasta donde recuerdo, es el de Estados Unidos, cuando Nicaragua lo lleva por el minado de sus puertos ante la Corte. Y obviamente en ese caso el Consejo de Seguridad no podía operar porque Estados Unidos tiene derecho de veto. Pero yo además añadiría que es un albur muy grande de parte de Chile calcular, como sugiere el embajador, que el Consejo de Seguridad no haría nada, porque en caso de que lo haga,
Chile es altamente vulnerable a sanciones económicas precisamente porque 2/3 de su economía se explican por su comercio exterior. Siendo una economía tan abierta al exterior es sumamente vulnerable y no tiene que ser sanciones del Consejo de Seguridad. Países pueden individualmente aplicar sanciones a quien incumpla un fallo de la Corte Internacional de Justicia. Entonces, digamos, yo no tengo bola de cristal, pero en todo caso sus hipótesis me parecen poco verosímiles. Sí, pues además, si tú me perdonas, para discutir ese tema hay que aceptar, ¿no?, que Chile no va a cumplir la sentencia de La Haya. No. Y esa es la base de la hipótesis, ¿no? Esta es una hipótesis construida, diseñada y fabricada para comprar armamento, ¿no? Y yo creo que uno no compra armamento en función de estas hipótesis, a mi juicio en este caso, y absolutamente prefabricada, ¿no?, sino compra o no armamento en función del interés nacional, ¿no? Si uno cree que al Perú, por sus propios intereses, le interesa comprar armamento y esa debe ser su prioridad de gasto, bueno, pues todo el mundo es libre para pensar lo que sea, ¿no? Pero extremando las comparaciones, Costa Rica tiene como vecino a Nicaragua, ¿no? Para los efectos prácticos, el presidente Ortega, que no es un ejemplo de demócrata, sería comparable por la izquierda al señor Pinochet, ¿verdad? Costa Rica no tiene ejército. Costa Rica es un país que, si mal no recuerdo, en el 48, decidió que no le convenía armarse, y en función de una guerra interna, además, ¿no? Y Costa Rica es uno de los clientes más frecuentes de la Corte Internacional de Justicia, y no le ha ido nada mal, teniendo un vecino que en este momento está capitaneado, digamos, por un señor como Ortega, ¿no?, que era un guerrillero de tintes bastante colorados del Frente Sandinista. Bueno, pero claro, Costa Rica se ha puesto en esa situación, es decir, Costa Rica declara, se desarma por completo y entonces cuenta con el apoyo internacional ante cualquier agresión. A eso me refiero. El Perú no se ha desarmado. No, pues el Perú incluso pretende tener una cierta fuerza disuasiva, que no sé si la tiene o no la tiene. Pero no, yo concordaría en que no la tiene. No la tiene. Suponiendo que fuera necesaria, no la tiene. Pero en todo caso, a ver, dado que ninguno de los dos está de acuerdo con la hipótesis central del artículo, en lo que sí creo que estaría de acuerdo, dado que no está el embajador Rivero para defenderse, es Chile tiene un nivel de gasto que no se justifica por sus necesidades de defensa. Yo creo que eso se explica por razones de política interna, el poder político de las Fuerzas Armadas y del lobby promilitar, no por hipótesis de conflicto externo. Pero tiene un nivel de gasto que no se explica, digamos, por el contexto regional, porque Bolivia siempre tuvo un nivel bajo y Perú y Argentina han reducido unilateralmente su gasto de defensa. En segundo lugar, es cierto que los documentos de seguridad nacional de Chile no descartan la posibilidad de un conflicto armado, aunque no dicen con quién ni por qué razón, y solo en caso de ser agredidos. O sea, habría que añadir, pues eso rara vez se indica, ¿no? Solo en caso de ser agredidos, ellos respetan el derecho internacional, pero si alguien más actúa al margen del mismo, estaría en condiciones de defenderse. Y sí tienen la capacidad material para desacatar el fallo, suponiendo que quieran mantener el control del espacio marítimo. Todo eso yo lo concedería, ¿no? Dicho eso, nuevamente, la pregunta es si ese es el escenario más probable, un escenario de desacato. Yo todavía creo que no. En todo caso, el escenario sería uno en el cual Chile sería fuerte en un mar que ya controla, y un control que Perú no desafiaría militarmente. La hipótesis de conflicto es lo que no veo, ¿no? Claro, pero para ser rigurosos hay que tener claro el antecedente, ¿no? El antecedente de los estrategas chilenos, y que determina evidentemente su magnitud en términos de armamento, no es la hipótesis de guerra con un solo país, ¿no? Sí. No es solamente con Perú, no es solamente con Bolivia, ni solamente con Argentina, es con los tres juntos. Esa es la hipótesis que se llama no sé cuántos, tiene un nombre de virus, H3B o algo parecido. Sí. Esa es la hipótesis que, además, teniendo los excedentes financieros que le permiten aplicar a la adquisición de armamentos, han dado lugar a esta situación. Nosotros hemos resuelto el tema con el Ecuador, ¿no? El problema con el Ecuador.
no es concebible un conflicto con Colombia, no es concebible un conflicto con el Brasil, no es concebible un conflicto con Bolivia. Pero claro, en el caso chileno, ellos se tienen que poner ¿no? Se tienen que poner, digo por utilizar alguna palabra, en fin, un país como el Perú y otro país como Bolivia, que cuando se produjo, por ejemplo, el caso del Beagle, debemos recordar, ¿no? Porque se trata de ser rigurosos para analizar planteamientos, se daba aquí y se consideró las posibilidades de actuar conjuntamente, ¿no? Ahora, Chile además tiene una pretensión, digamos, de ser un aliado extra-OTAN, es decir, una pretensión mucho más que regional, de ser una fuerza mundial, ¿no? Digamos, dimensiones, pero eso es lo que entiendo. Pero es que eso en el último documento de seguridad, la estrategia de defensa y seguridad, dicen que sus necesidades de seguridad antes estaban acotadas por la escasa proyección internacional de Chile, que si acaso tenía como alter ego a sus vecinos y tal vez algún otro tema regional, pero que ahora que su proyección es mayor, necesita, digamos, tiene necesidades de defensa diferentes, como por ejemplo tratar de preservar rutas de comercio o rutas comerciales. Sin embargo, hay autores chilenos, especialistas en la materia como Augusto Varas, que dice que eso es un pretexto para justificar niveles de gasto que de otra manera no tienen ningún sentido. Claro, es simplemente, sí, obviamente. Bueno, ya se anuló, ya se derogó la ley del cobre, ¿no? Está en discusión en el Congreso. Todavía no se deroga. Pero sin duda va a ser reemplazada por un instrumento lo suficientemente potente como para seguir financiando ese nivel que está, creo yo, condicionado a estas ambiciones, ¿no? de hacer parte de la primera liga y que consecuentemente pueda asociarse a la OTAN, etcétera, etcétera. Son los delirios de grandeza que tienen algunos países, pero por eso yo decía, aquí no se trata de reaccionar frente a lo que hace otro solamente, se trata de tener la convicción de que lo que uno hace está bien. Y yo creo que la única forma que tiene el Perú de alcanzar y superar a Chile es a través de la economía. Y asignando mal los recursos e invirtiéndolos improductivamente, no vamos a llegar donde queremos llegar. Crecer más rápidamente. Pero, por último, ¿es necesario o sería necesario o recomendable hacer mayores adquisiciones en previsión de lo del área? En todo caso, en lo que sí podría estar de acuerdo con el artículo es que tener cierta capacidad de defensa no implica ni por asomo intentar igualar el gasto de Chile. Habría que recordar que China no tiene una estrategia de igualar el gasto de defensa norteamericano ni remotamente. China tiene una estrategia asimétrica. Previendo que va a ser una potencia, aún así, tiene una estrategia de enfrentamiento asimétrica en la eventualidad de un conflicto con Estados Unidos, por si Estados Unidos tratara de, digamos, cortar las rutas comerciales de China. Pero China no se plantea pelear de igual a igual. A lo que voy es a que ahí se dice, bueno, equipo antiaéreo y equipo antitanque, por ejemplo, ese tipo de armamento es mucho más barato que tratar de igualar la flota de F-16 chileno, cosas por el estilo que sería una locura. Habría que recordar que una vez en la historia alcanzamos en gasto de defensa a Chile, en los 70s, y ese es el origen de buena parte de nuestra deuda externa. Así es. Además, mira, el caso de Irán frente a Estados Unidos e Israel, con el estrecho de Hormuz, los tiene bien contenidos, ¿no? Sí, pues. O sea, no es cuestión de magnitudes, y menos aún cuando lo que se plantean son inversiones no solamente en material, sino además en número, en entrenamiento, y es una máquina que se alimenta a sí misma y que crece y sigue creciendo, ¿no? Bueno, ya nos ha ganado el tiempo, lamentablemente es un tema importante que habría que desarrollar con más extensión, pero no tenemos esa disponibilidad. Casi como el país no tiene el presupuesto infinito tampoco. Además, el núcleo básico de defensa se supone que atiende a esa necesidad. Pero no sé si no creo que no está completo. Yo creo que está cada vez más afinado y que en ese sentido las Fuerzas Armadas y los ministerios de defensa han hecho una labor a partir del momento en que se concibió una buena idea, ¿no? El Perú además tiene ahora el desafío interno, el BRAE, ¿no? Entonces, además, ¿a qué cosa compramos esto? ¿O además, podemos comprar todo a la vez?
Bueno, pues muchísimas gracias al embajador Eduardo Ponce y al internacionalista Farid Cajat. Muchas gracias. Vamos a una pausa y regresamos.